Dios les bendiga, mis amados hermanos y hermanas. Seguimos y continuamos con esta enseñanza acerca del misterio de Dios, enseñanza larguísima que no tiene límite. Llegaremos a terminarla definitivamente. Vamos avanzando y hoy he decidido titular el siguiente bloque: En el mundo estaba, conforme al Evangelio de Juan capítulo 1 verso 10, y vamos a proceder inmediatamente a leer para comenzar a manifestar las escrituras que prueban que el Verbo estaba en el mundo ya. Como dice Juan 1:10, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, una vez más lo recalca, pero el mundo no le conoció. Eso lo vamos a entender dentro de un momento mientras hablamos. Así que hoy vamos a hacer un viaje a través del Antiguo Testamento para mostrar los hechos del Verbo. Cuando Dios en morfe, recuerden eso, Dios en morfe, se manifestó a muchos de sus escogidos, de sus profetas, de los hombres de la Biblia que se hablan en el Antiguo Testamento, que eran gente muy especial. Quisiera enseñar sobre el tema de los escogidos, pero pronto lo vamos a estar haciendo también para entender todas estas cosas. La razón del Antiguo Testamento y de las historias que hay en él. Pero a través de la Escritura veremos a Dios manifestándose de diferentes maneras en este cuerpo especial que él tenía, este cuerpo espiritual que podía hacer muchas cosas, que podía cambiar de apariencia, podía cambiar de su apariencia exterior para ser visto y manifestado. Y entonces vamos a estar atravesando el Antiguo Testamento con muchas escrituras para ver cómo a través de las edades él se manifestaba a sus escogidos con el propósito de poder manifestarse finalmente en carne y ser sacrificado para redimir. La palabra redimir es comprar algo que ya era perteneciente a uno, algo que uno perdió o que uno vendió, uno paga el precio y lo recupera. Él estaba allí protegiendo esas promesas y profecías desde los principios del Génesis, para que en su debido momento se manifestara esa promesa, que ya desde antes de la fundación del mundo, todo eso estaba en la mente infinita de nuestro Padre Celestial. Entonces, vamos a estar leyendo muchas escrituras, así que tengan sus Biblias listas, hermanos, que vamos a leer mucha Biblia en este bloque. Así que tenemos que ir poco a poco conectando todo lo que está escrito en la Biblia con las cosas que han acontecido y con las cosas que acontecen. De eso vamos a hablar en la próxima enseñanza. Pero para empezar, veamos entonces de algunas de las maneras en que Dios se manifestó. Y después vamos a ver ejemplos, citas escriturales, donde en diversas ocasiones se manifestó Dios de una forma visible, con la apariencia de un hombre, apariencia de un ángel, que dicho sea de paso, prácticamente en todas las obras de arte religiosas, los ángeles aparecen con alas. Bueno, aquí en la Escritura no dice que cuando Dios se manifestaba en el ángel de Jehová tenía alas. Eso es algo totalmente irracional. Los querubines tienen alas, los serafines tienen alas, eso lo vamos a ver también. Pero vayamos sin más preámbulo y comencemos nuestro viaje. Y primeramente vamos a hablar de 4 formas en las cuales Dios se manifestaba o se manifestó en diferentes ocasiones
Y vamos a hablar un poco acerca de esas 4 formas, de estas 4, como decir, 4 disfraces, por así decirlo, 4 manifestaciones diferentes. Y después entonces empezaremos a dar citas de todas esas manifestaciones. La primera manifestación de la cual les quiero hablar está en el capítulo número 14 de Génesis. Nos vamos a ir para allá, de Génesis, una manifestación muy interesante de Dios, cuando Dios se manifestó, y eso lo vamos a descubrir, este era Dios. Entonces, dice la Escritura, en Génesis capítulo número 14, versos 17 en adelante, hasta el verso 20, voy a leerle la Escritura que dice de la siguiente manera, hablando de Abraham, que cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Mire esto, qué interesante. El rey de Sodoma salió a recibirlo. Por un lado, nos vamos a enseñar sobre este pasaje profundamente, pero qué interesante, miren, en el verso 18 dice la Biblia que por otro lado dice entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Eso es lo que dice la Escritura. Qué interesante este encuentro. Entonces, yo cuando comenzaba a leer las Escrituras, yo veía esto como casi todos lo vemos, como historias. No puedo dejar de enfatizar que el Antiguo Testamento no es un conjunto de historias y fábulas y de cosas para contarle a los niños cuando se están durmiendo, no, para contar los cuentos de niños y cuentos de fantasías. Todo lo que está en el Antiguo Testamento habla de algo siempre, apunta a Jesucristo, apunta al plan eterno que Dios ha tenido y que ha sido manifestado en las Escrituras para nuestro entendimiento. Entonces, yo leía a Melquisedec y me gustó mucho leer esto y seguí leyendo, pero llegó un momento en que llegué a la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, pero antes de ir allá, vamos a ir al Salmo 110, que sabemos que es un salmo muy importante donde David vio por el Espíritu al Señor Jesús, lo vio, y dice la Escritura en el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, estaba viendo a Jesucristo en una visión futurística, ya manifestado, ya nacido, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder, domina en medio de tus enemigos, tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Esto es una revelación. Esto es la gente no entiende bien a David, no. La gente ve a David como el hombre que mató a Goliat y puras historietas, pero no leen, no entienden los salmos, que son una gran revelación acerca de Jesucristo y de muchas otras cosas, de los planes de Dios y de las cosas que Dios ha hecho. Y dice entonces el verso 4,
juró Jehová un juramento y no se arrepentirá, hablando de ese Señor, hablando de ese que fue llamado el Hijo de Dios. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Se menciona a Melquisedec aquí, interesantemente, ya tomando un aspecto revelador, porque sabemos que David vivió miles de años después del suceso que vimos en Génesis, el encuentro de Melquisedec con Abraham. Y Melquisedec, según lo que dice la Escritura, era rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, él era un sacerdote, se manifestó como un sacerdote. Dios estaba haciendo un trabajo allí. Y vamos a ver si es Dios o no es Dios. En Hebreos, capítulo número 7 creo que es. Vamos a ver, vámonos para allá. Correcto. Hebreos capítulo número 7, comenzando desde el verso 1. Y para que ustedes vean, hermanos, por qué es importante hallar cohesión textual en la Escritura. Como toda la Escritura tiene un significado del Antiguo Testamento. Por eso es importantísimo leer toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento, porque si nos quedamos leyendo el Nuevo Testamento, no podremos conocer a Dios. Entonces, vemos aquí el apóstol Pablo en la epístola de los Hebreos, donde hizo una enorme exposición de muchos de los significados de las cosas que se veían en el Antiguo Testamento. Hablaba también hasta del tabernáculo, y él mismo decía que acerca de estas cosas le era muy difícil explicarlas, y no porque él fuera incapaz de explicarlas, sino que para él era difícil explicar estas cosas para que la gente las entendiera. Son cosas que le fueron reveladas. Entonces, las epístolas de Pablo y esta epístola de los Hebreos también es como una llave, son llaves para abrir el Antiguo Testamento, porque no solamente las cosas que aquí se mencionan están relacionadas con Jesús y con el plan de Dios eterno, sino que también están, no solamente estas que se mencionan en Hebreo, sino hay muchas otras cosas allá en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando usted lee la epístola de los Hebreos, usted debe pensar que no solo lo que se menciona aquí, sino que otros acontecimientos y sucesos en el Antiguo Testamento también están relacionados con el Señor Jesucristo, están relacionados con el plan de todos los siglos que Dios ha tenido y cómo Dios lo realizó, y está prefigurado en las historias que leemos en el Antiguo Testamento, en las profecías y en muchas otras cosas que podemos leer allí. Está todo conectado, todo está conectado. Entonces aquí el apóstol Pablo nos revela por el Espíritu. Dice en el versículo 1, capítulo 7 de la epístola a los Hebreos: porque este Melquisedec, oiga, aún después del Cristo resucitado, después de haber resucitado y cuando se escribió la epístola de Hebreos, aún después, en aquel entonces, se menciona a este personaje Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham y que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa, comienza él a explicar quién es Melquisedec, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también
rey de Salem, que era Jerusalén. Esto es rey de paz. Y oiga esta descripción: sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Oye, hermano, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días. Mire qué importante es. Ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Entonces, ¿por qué no dice hecho igual al Hijo de Dios? Porque el Hijo de Dios, quien es Jesús, nació, tuvo su principio de días allí, cuando nació después de 9 meses de estar en el vientre de María, y eso lo vamos a explicar más adelante, con lujo de detalles. Pero este ser que vemos aquí, Melquisedec, no tenía principio de días ni fin de vida, y permanece sacerdote para siempre. Entonces dice, considerad, o sea, considere entonces usted, los que me están escuchando ustedes, consideren pues cuán grande era este, o sea, lo está engrandeciendo. Bendito sea nuestro Dios, lo está engrandeciendo. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Él le dio los diezmos a Melquisedec. No había ley que hablara de los diezmos que había que entregar. Esa ley vino por medio de Moisés, la ley de los diezmos. ¿Quién le dijo a Abraham que tenía que diezmar? Pues ahí vemos nosotros la manifestación de este patriarca que tiene un significado enorme en las Escrituras, el padre de la fe. Nadie le dijo que lo hiciera, él le salió de su corazón, fue inspirado para hacer esto y le entrega los diezmos a este sacerdote, del cual no se habla en Levítico ni en Éxodo, no se habla de sacerdotes según este orden. Entonces, los diezmos son de Dios. Cuando Malaquías acusa a Israel, le dice, vosotros toda la nación me habéis robado. En Malaquías aparece eso. Las personas respondían, ¿en qué te hemos robado? Eso es lo que decía la gente, ¿en qué te hemos robado? Dice, en vuestros diezmos y ofrendas me habéis robado a mí. O sea, los diezmos y las ofrendas de Israel le pertenecían a Dios, y Dios se las daba a sus sacerdotes para que vivieran, a los levitas para que comieran. ¿Ven? Entonces, si Dios es el que recibe los diezmos y Abraham le da los diezmos a Melquisedec, ¿quién entonces era Melquisedec? Seguimos. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Los hijos de Leví también salieron de los lomos de Abraham, no que fueron hijos directos de Abraham, pero estaban en los lomos de Abraham. Abraham representa algo, pero yo no quiero enseñar sobre eso ahora. Yo lo voy a tocar más adelante en los siguientes bloques. Y entonces dice el verso 6, pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, o sea, Melquisedec, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, no discutamos, porque a veces tenemos pensamientos y doctrinas arraigadas en nuestros corazones
Y cuando se nos dice algo de la Escritura, empiezan los debates y la discusión. Aquí el apóstol Pablo dice, sin discusión alguna, así como dice Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Sin discusión alguna, verso 7, el menor es bendecido por el mayor, o sea que Melquisedec bendice a Abraham y se dice que es mayor que Abraham, mayor que Abraham, piénselo, mayor que el padre de la fe, que el hombre que Dios escogió para iniciar su plan y crear una genealogía para el que iba a ser su hijo cuando naciese. Entonces sigue hablando, y mire esto, aquí es lo que yo quiero que usted entienda, dice, y aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. Entonces, hermanos, este hombre no era mortal y no era un hombre, era Dios, porque Dios es el único ser que no tiene principio ni fin de días. Entonces Dios se manifiesta en Melquisedec, y entonces en ese encuentro de Abraham con Melquisedec prefigura algo también en el futuro. Pero yo no voy a hablar de eso todavía. Esas cosas quisiera yo decirlas, pero voy a alargar mucho el tema. Nos estamos concentrando en el Verbo manifestándose, en Dios manifestándose en forma visible, en morfe, como les expliqué, como cuando un actor se cambia de diferentes vestidos y disfraces para manifestar diferentes personajes, pero sigue siendo el mismo actor que se cambia de apariencia exterior. Entonces, aquí Dios se manifiesta como un sacerdote del Dios Altísimo. El Verbo, cuando hablamos del Dios Altísimo, estamos hablando, ya saben de quién, de aquel del cual proceden todas las cosas. Este era el Verbo expresando a Dios y expresándolo como un sacerdote, como un rey. Todo esto habla de Jesucristo. ¿Ven? Manifestaciones de Dios del Verbo en el Antiguo Testamento. Estas manifestaciones visibles hablan acerca de Jesucristo. Y lo más hermoso, que ya le dije, no quiero hacer un estudio profundo del encuentro de Abraham con Melquisedec, pero mire qué fue lo que le dio Melquisedec a Abraham: pan y vino. ¿Ven? Si volvemos al Génesis, allá en capítulo 14, del 18 al 20, cuando Melquisedec sale y se encuentra con Abraham, le da pan y vino después de la victoria contra sus enemigos. Bendito sea Dios. Entonces, si nos vamos al Nuevo Testamento, ¿qué fue lo que el Señor Jesús le presentó a sus 12 apóstoles en la última cena? Pan y vino. ¿Ven? Es algo fantástico. ¿Por qué no le dio otra cosa? ¿Por qué no le dio agua con un cabrito? ¿Por qué no le dio una torta de, qué sé yo, de harina con levadura y jugo de alguna fruta? No. Pan y vino, los mismos elementos de la última cena que hablan de la comunión. Así que Melquisedec, el Verbo, Dios, se manifiesta y le ofrece la comunión a Abraham. Esto es una gran escena que debería ser estudiada y meditada. Nótenlo. Abraham luchó contra los enemigos
que habían tomado a Lot por rehén, rescató a su sobrino Lot, y después de la victoria, de haber vencido a sus enemigos, Melquisedec le sale al encuentro y le sale también el rey de Sodoma. Qué interesante esto. Pero Melquisedec entra y llega y le da pan y vino y lo bendice. Entonces, en ese entonces, nos habla la Biblia, el Verbo estaba en Jerusalén, en la ciudad donde estaba, o sea, en Jerusalén, donde estaba ubicada la ciudad de Jerusalén, y él estaba haciendo el oficio de sacerdote, intercediendo por la raza humana, intercediendo por sus hijos, por los escogidos, intercediendo para preservarlo todo, para que todo el plan siguiera adelante. En el mundo estaba, hermanos, pero nadie sabía quién era este Melquisedec. Pero les voy a decir que Abraham sí lo llegó a saber. Porque recuerden lo que les dije, que cada vez que se manifestaba Dios en forma visible, su rostro siempre era el mismo. Así que concluimos pues que este Melquisedec no era otro que Dios manifestado en esa teofanía. Y se habla mucho más acerca de Melquisedec, ahí en el capítulo 7 se menciona más, comparando el sacerdocio de Melquisedec con el sacerdocio de Aarón, y diciendo que el sacerdocio de Aarón era inferior al sacerdocio de Melquisedec, y que se da testimonio de que Melquisedec vive, porque él está vivo. Entonces, leímos también en la Escritura que cuando Jesús viene en el caballo, montando en ese caballo espiritual, en ese tipo, en esa figura, en el capítulo 19 del Apocalipsis, dice que el que lo montaba tenía un nombre y se llamaba el Verbo de Dios. Entonces sabemos que Él está vivo. Entonces, vamos a otra manifestación en la cual Dios se manifestó de muchas maneras, en muchas ocasiones. Una manifestación de Dios en la forma de un ángel. La palabra ángel significa mensajero. Entonces este ángel era también este cuerpo espiritual, el cuerpo palabra de Dios, a través del cual Dios se manifestaba visiblemente. Y vamos a ver la importancia de este ángel cuando hablamos en Éxodo capítulo 23, verso 20. Se lo voy a leer. Éxodo capítulo 23, verso 20, donde Dios estaba hablando con Moisés, y dice la Escritura: he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Y mira lo que dice aquí, hermano: guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Quién es el que perdona los pecados? ¿Quién es el que perdona las rebeliones? Guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Aleluya. Hermano. Y entonces dice: pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere. O sea, ahí está hablando Dios diciendo: yo te voy a hablar a través de ese ser. Cuando vea ese ángel y te hable, oye su voz. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren.
porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Dios en forma visible se manifestaría. Y estaba hablando aquí con Moisés y le estaba explicando acerca de esta importancia. Este versículo 21, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. ¿Qué más prueba, hermano? Mi nombre está en él, está en él. Entonces, este ángel fue descrito en Isaías capítulo 63, 9. Vamos a leer esa escritura. Isaías 63, 9. Dice la palabra, cuando Isaías, profetizando y hablando, decía, hablando casualmente de cuando Dios salvó a sus hijos, y dice la escritura en el verso 8, vamos a leerlo desde allí, Isaías 63, 8 dice, porque digo, ciertamente mi pueblo son, hablando de los israelitas, hijos que no mienten, y fue su Salvador. Es otro atributo de Dios. Y dice, en toda angustia de ellos, Él fue angustiado. Lo cual nos dice que Dios tiene sentimiento y se angustia cuando sus hijos son angustiados. Pero dice la Escritura, y el ángel de su faz los salvó en su amor y en su clemencia, los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Estamos hablando del ángel de su faz. Entonces la palabra faz se puede traducir rostro y presencia. La Biblia en inglés que tengo dice el ángel de su presencia. El ángel que hace manifestar la presencia de Dios a los ojos de las personas, los ojos de aquellos que fueron visitados por Él. El ángel de su faz, el ángel de su rostro, el ángel de su presencia los salvó. Está hablando de la salvación que hizo Dios con Israel. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Está hablando de aquel ángel, aquel ángel que era el cuerpo visible de nuestro Dios, el cuerpo espiritual, como ya les he enseñado, que ya todos lo saben. Verso 10 dice, mas ellos fueron rebeldes, ¿se dan cuenta? Están hablando de la historia pasada, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, y él mismo peleó contra ellos. ¿Por qué? Porque desecharon el mandamiento de Éxodo capítulo 23, verso 21, guárdate delante de él y oye su voz, no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión. ¿Y qué dice el verso 10 de Isaías 63? Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu que moraba en ese ángel. Y bueno, se les volvió enemigo. Así que ahí vemos una vez más en Isaías cómo se habla de que este ángel de Jehová que vamos a estar visitando a través del Antiguo Testamento no era otro que Dios mismo, el rostro de Dios, la presencia visible de Dios. Entonces en el mundo estaba, claro que sí, Él estaba manifestándose en el mundo. Él estaba haciendo su trabajo en el mundo, pero ahora vamos a ver de qué manera, porque Él no se manifestó a todas las naciones.
Él se estaba manifestando entre su pueblo, llevando a cabo ese plan desde antes de la fundación del mundo que fue trazado. Él estaba llevando a cabo ese plan. Estaba manteniendo a salvo al pueblo de Israel, porque de allí saldría este ser del cual vamos a hablar más adelante, que fue llamado Jesús. Entonces, en otras manifestaciones lo vemos como un simple varón, un varón sin gloria, sin luces, sino simplemente un varón, con la apariencia casualmente de Jesús. La apariencia de él era simplemente de un varón, no tenía luces en el rostro, ni tenía alas, ni tenía ninguna cosa fuera de lo común. Un simple y sencillo varón. Entonces lo vemos, Génesis capítulo 18, versos 1 al 15. Génesis capítulo 18, versos 1 al 15. Entonces dice, mire lo que dice la Biblia ahora. Después le apareció Jehová, esto es con Abraham de nuevo. Abraham vio al ángel de Jehová, vio a Dios en diferentes formas. Mire, Abraham vio a Dios, es que Abraham es muy importante. Ahora pudiéramos estudiar acerca de él. Abraham vio a Dios en Melquisedec. O sea, se volvió, dice la Biblia, que Abraham era amigo de Dios. Ojalá se acuerden de esa escritura. Vio a Dios en el ángel de Jehová. Eso lo vamos a ver también. Y esta vez dice, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Ahí estaba Abraham sentado a la puerta de su tienda en el calor del día, y dice, le apareció Jehová. Ya se dan cuenta, hermanos, con esta escritura tenemos que darnos cuenta poco a poco de que hay un gran error en la denominación, que piensan que Jehová del Antiguo Testamento era el Padre y Jesús del Nuevo Testamento era el Hijo. Pero no, el Jehová del Antiguo Testamento era el Jesús del Nuevo. Era la misma persona, solo que la gente tropieza con el nacimiento de Jesús. Pero el mismo nombre de Jesús significa Jehová es salvación, o sea, el mismo Jehová viene a salvar en persona, de la manera que Él predestinó que tenía que hacerlo, para que pudiese hacerse el sacrificio en la cruz, para que pudiese ser redimido el mundo y la humanidad. Entonces, después le apareció Jehová en el encinar de Mamre, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día, y alzó sus ojos y miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Alzó sus ojos y vio a los 3 varones, ¿ok? Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra. Esto es algo fantástico. Aquí ya yo veo el gozo. Eso lo vamos a conectar con algunas palabras que dijo el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Aquí ya se veía el gozo de Abraham con esta visita. Salió corriendo, imagínense, hubiera podido salir caminando para ver quiénes eran estos varones. Pero él reconoció a uno de ellos. Reconoció a uno de ellos. Si cuando lo vio salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos y se postró en tierra y dijo, Señor, oiga esto, él reconoció que uno de esos 3 varones era el Señor. Le dijo Señor y se postró en tierra, rostro en piso, rostro en el suelo. ¡Qué reverencia!
Abraham le dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y él estaba gozoso, dice, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies. Y hablando con Dios y con sus compañeros que venían ángeles, como les digo, como les dije en la enseñanza pasada, que los ángeles acompañan a Dios en las cosas que Él hace. Lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol, y traeré un bocado de pan, y sustentad vuestro corazón. O sea, le hablaba como hombres, como si fuera un hombre. Y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de vuestro siervo. Y ellos dijeron: haz como has dicho. Entonces Abraham fue deprisa, corriendo de nuevo, a la tienda, a Sara, y le dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, y amasa y haz panes cocidos debajo del rescoldo. Y corrió Abraham a las vacas. Oiga, este hombre estaba corriendo. Esto aquí lo que aquí se puede ver es un inmenso regocijo. Y corrió Abraham a las vacas y tomó un becerro tierno y bueno y lo dio al criado, y éste se dio prisa a prepararlo. Todo rápido, hay que honrar a este señor que vino aquí, hay que honrar al Señor. Dice, como también mantequilla y leche. Y el becerro que había preparado, tomó también mantequilla y leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Y él estuvo con ellos, con Dios y con 2 ángeles que le acompañaban, debajo del árbol, y comieron. Hermano, aquí estamos, aquí Dios en morfe, esta vez se manifestó como un varón, siendo un cuerpo espiritual y siendo un cuerpo sin límites. Él en ese momento se manifestó como un hombre capaz de comer. Todo esto habla del futuro, del futuro. Así que comieron, y no solo él, sino los 2 ángeles que estaban con él. O sea, que ellos también tienen la habilidad de poder comer, pueden manifestarse de cierta manera y convertir su cuerpo y transformarlo de manera que puedan participar de alimentos de la tierra. Y le dieron: ¿dónde está Sara, tu mujer? Y él respondió: aquí en la tienda. Entonces dijo, ya aquí hablando Dios, mire esto, es confirmando las promesas: de cierto volveré a ti según el tiempo de la vida. He aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Estaba dándole la promesa que según el tiempo de aquí, dice, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo, que era estéril. Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Abraham y Sara eran viejos, de edad avanzada, y Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, y se rió. Se echó a reír Sara. Pues Sara entre sí diciendo, se rió pues Sara entre sí diciendo: después que he envejecido, tendré, siendo también después que he envejecido, tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová, ahí estaba Jehová, dijo a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara? Ahí ese varón estaba manifestando que él conocía todas las cosas y él sabía todas las cosas que estaban pasando ahí, porque era Dios. ¿Por qué se ha reído Sara? Diciendo: ¿será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Dice: ¿hay para Dios alguna cosa difícil? Acuérdese de eso, no hay nada difícil para Dios. No hay nada que sea difícil para Él.
Al tiempo señalado volveré a ti y según el tiempo de la vida Sara tendrá un hijo. Entonces Sara negó diciendo, Sara como que no sabía quién era el que estaba hablando allí. ¿Ven? Entonces dijo, no me reí porque tuvo miedo. Lo negó. Pero él dijo, no es así, sino que te has reído. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos pensar? Ella no podía esconder las cosas de ese Dios que estaba ahí manifestado en un varón. Después los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Hablando de la simiente de Abraham, dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces, Jehová entonces le dijo lo que iba a hacer con Sodoma y Gomorra. Y entonces mientras hablaban, dice más adelante, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y sabemos perfectamente que cuando los varones llegaron a Sodoma, eran dos que llegaron a la casa de Lot también. Dos varones, y uno se quedó con Abraham, y ese era Jehová. Jehová se quedó con Abraham y tuvieron una conversación. Entonces, realmente aquí se cumple una palabra, y yo quiero llevarlos a Juan capítulo 8, el Evangelio de Juan capítulo 8. Entonces, vamos a leer el Evangelio de Juan capítulo 8, comenzando desde el verso 56, o vamos a leerlo un poquito más atrás, del verso 54, o mejor, vamos a leerlo, creo que me siento más cómodo leyendo aún desde más atrás, desde el verso 52. Para que ustedes vean que los judíos no sabían nada acerca de la palabra. Tenían las escrituras, las enseñaban en las sinagogas y no sabían nada acerca de la escritura. Las ignoraban totalmente. Podemos leer la Biblia 10 veces, pero si el Espíritu no nos las revela, estaremos leyendo un simple libro y no sabemos nada acerca de Dios y acerca de sus misterios y sus cosas. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Porque él le había dicho, de cierto digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Nunca verá muerte. Esto es tremendo. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Le dijeron que estaba endemoniado. Como algunos pensarán cuando me escuchan hablar, que yo también estoy endemoniado. O que tengo algún espíritu de error. Qué sé yo. Porque dice, Abraham murió y los profetas, y tú dices que el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió? Y los profetas murieron. ¿Quién te haces a ti mismo? Jesús le respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Oiga eso, el que ustedes dicen que es su Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Y aquí está el verso 56.
Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 40 años, 50 años y has visto a Abraham? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Ahí estaba hablando el Verbo encarnado ya. Entonces él se estaba refiriendo, dice que Abraham se había gozado de haber visto su día. Se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y entonces esto se refiere a lo que estamos hablando acerca de la visita, o de las muchas visitas que Dios le hizo a Abraham, porque sabemos que no tenemos toda la historia de Abraham en la Biblia, solamente aquello que pertenece al plan de Dios se manifiesta en ella, en la vida en las partes de la vida, en los periodos de la vida de Abraham que se representan en el Antiguo Testamento. Entonces, Abraham vio tres cosas claramente: el plan de Dios de enviar al Mesías para su pueblo, para redimirlo y garantizarle la tierra de Canaán, para hacer su posesión perpetua. Él estaba feliz por todas estas cosas. Las promesas de Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, del capítulo 17, verso 1 al 22. Y él vio otra cosa, él vio el plan de Dios de enviar al Mesías a través de su simiente natural. Él se regocijó. Él estaba regocijado por fe porque él vio el plan, Dios le habló de eso. Y finalmente vio también al mismo Dios manifestado en forma visible cuando lo fue a visitar a su hogar, a su casa. Se gozó también allí. ¿Ven? Así que cuando Jesús dijo eso, se estaba refiriendo a aquella visita que hizo con esos dos varones a la casa de Abraham, y entonces él salió corriendo con una alegría, con un gozo inefable de ver que Dios lo estaba visitando, y en la forma de un varón, y comió con él y tuvieron esa comunión. Cosa más maravillosa. Era Dios manifestado en la forma de un varón, como un hijo de hombre. Entonces, finalmente, porque ya estamos terminando con la primera parte de este bloque, en el mundo estaba, Dios se manifestó también en la oscuridad, como una voz en la oscuridad. Y vamos a leer algunas escrituras acerca de eso. Y en el segundo bloque continuamos, pero vamos a buscar las escrituras de Éxodo primero. Éxodo capítulo número 20, verso 18 al 22. Y vamos a leer esa escritura para ver algo particular, porque también de una manera misteriosa, podríamos así decirlo, Dios se manifestaba en la oscuridad también. Y esto tiene un significado muy importante. Pero vamos a leer el pasaje que les dije, Éxodo 20, 18 al 22, donde dice la escritura de la siguiente manera: y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. Oiga lo que dice el pueblo: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Habían visto ese monte lleno de humo y esa voz y esa bocina y toda esa temible gloria que descendió en el monte de Sinaí. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba
Dios. Se acercó a la oscuridad y ahí estaba Dios en la oscuridad. Esto es una cosa muy importante. Tenemos que entender el significado de la oscuridad y de las tinieblas, porque no deberían existir, pero existen porque hay una razón de eso. Y vamos a ver otro verso, segundo libro de Crónicas, capítulo 6, verso 1, donde habla Salomón después que había construido el templo. Oiga esto, después que había construido el templo completamente y todo se había hecho, y había descendido una nube que había llenado toda la casa de Dios y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Entonces dice Salomón en el verso 6, en el capítulo 6, verso 1, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. ¿Ven? Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Ahora yo les digo que no hay ni una sola referencia en la Escritura donde Dios haya dicho esas mismas palabras. Ninguna donde él haya dicho, yo habito en la oscuridad. Pero a Salomón se le reveló que Dios habitaría en la oscuridad. Y eso tenemos que entenderlo. Entonces, Moisés entró acá en el capítulo 20 en la oscuridad. Dice el verso 21, Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Entonces, esto no significa otra cosa que aquel Dios eterno manifestándose a través de su palabra en este mundo donde reina la tiniebla y la oscuridad y el pecado. Y entonces esto se tipifica, esto prefigura a Dios separándose de las mayorías, ocultándose de las masas y del mundo entero, y manifestándose solamente a sus escogidos en momentos determinados. Por eso dicen, el mundo estaba y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. No era el momento para que los reinos de la tierra fueran benditos en la simiente de Abraham todavía. Dios estaba manifestando su plan. Y podemos ver el tipo del arca, porque tanto en el arca de Dios, tanto en el tabernáculo del testimonio como en el templo de Salomón, estaba el atrio, estaba el lugar santo y estaba el lugar santísimo. Y había un velo que dividía el lugar santo del santísimo, y detrás del velo estaba el arca, que representaba la presencia de Dios, que representaba la palabra de Dios, porque allí estaba el maná, estaba la vara de Aarón y estaba también los 10 mandamientos. Entonces ahí estaba, eso estaba en la oscuridad, oculto, nadie podía ver el arca, nadie podía ver eso. Entonces, una vez al año tenía que entrar el sacerdote y rociar sangre. Entonces no vamos a estudiar sobre esas cosas, pero él estaba habitando en esa oscuridad. Entonces cuando Jesús muere, dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Entonces ya Dios eso representa que ya Dios estaba disponible para el resto de la humanidad y que ya no había nada que pudiese separar a Dios de sus hijos, de los hombres. O sea, hay mucho que hablar de eso. Pero específicamente, esto tipifica a Dios morando en un mundo de tinieblas y manifestándose en un mundo perdido. Es así de sencillo, porque las tinieblas y la oscuridad no representan a Dios. Pero sin embargo Dios se manifestó a través de su palabra, a través de ese cuerpo glorificado, y vino a este mundo
que había sido maldecido por amor de Adán, y se vino a manifestar aquí, manifestó su palabra, escogió a la gente, tuvo misericordia, y se manifestó en estas tinieblas, en esta oscuridad. Entonces Dios estaba morando, manifestándose en la tierra. Y les leo un último pasaje, Hechos, capítulo 26, versos 16 al 18. Hablando Pablo acerca de lo que el Señor le dijo cuando se encontraron camino a Damasco. Y el Señor le dijo: pero levántate y ponte sobre sus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, oiga esto, para que se conviertan de las tinieblas o de la oscuridad a la luz de la potestad de Satanás a Dios. ¿Ven? Ahí está. La potestad de Satanás son las tinieblas. Y la potestad de la luz es Dios. Entonces, pero dice la Escritura que a Dios le da igual las tinieblas que la luz. Entonces, en medio de las tinieblas, del reino de Satanás, de la potestad de las tinieblas, Dios empezó a manifestarse. Aleluya. De forma visible a hombres pecadores, hombres y mujeres pecadoras. Así que aquí terminamos con esta parte y seguimos en el segundo bloque, viendo entonces las muchas veces que Dios se manifestó de estas maneras.